Esto lo advierten psicólogos salteños a raíz de la cantidad de consultas que reciben a diario por ataques de pánico, por miedo, este miedo que llega a inmovilizar a una persona, a llevarla a tal estado de que no puede tomar una decisión, o no puede salir de casa, o no puede ir a trabajar, o bien no puede volver a casa. Esto está pasando a raíz, ellos estiman, de esta crisis social económica que vive el país, y a todos nos tiene realmente muy preocupados. Hablamos con psicólogos para conocer qué es el miedo, cómo se puede prevenir y quiénes pueden tener miedo. El miedo. Un antiguo temor que vive en lo más profundo de nuestro ADN y una pesadilla actual que perturba nuestra cordura. Bueno, el miedo es una emoción que se siente y también a veces puede surgir en la persona que la paralice. Es algo que los seres humanos lo tenemos a lo largo del desarrollo. Entonces, ¿el miedo puede ser perjudicial? El miedo en algunas situaciones sí. Como te decía, es propio del ser humano, que a veces nos ayuda como defensa, que nos ayuda a, por ejemplo, si nosotros vamos caminando y percibimos alguna situación que nos puede llevar a que nos tengamos una situación, digamos, que corramos riesgo, claro, nuestra vida o nuestra integridad. Sí. Entonces, en ese caso, nos da miedo. Entonces funciona como un mecanismo de defensa que nos ayuda o a huir o quizá a afrontar esa situación que se está generando allí. ¿Hay animales dentro? Mete tu mano por aquí. ¿Hay animales en esta cosa? Si metes tu mano en la caja, lo sabrás. Espero que sean otra cosa. Oh, pero me da miedo. ¿Estás segura? Yo creo que el miedo lo tenemos todos. De hecho, no hay persona que no tenga miedo. Y que por ahí nos da miedo tener miedo. Y como que lo que tratamos como emoción, que a veces nos genera una serie de sensaciones que a veces puede que son las menos aceptables para las personas, me incluyo de alguna manera a veces, que he tenido sensaciones, digo, ¿qué me está pasando? Bueno, tengo miedo. Puede que hay personas que se permitan más ese contacto y otras que no. Probablemente dependerá de qué tipo de carácter tenga, que me haga más vulnerable o menos vulnerable. Sí. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes por el tema miedo? Del tema miedo, por ahí han llegado más, las frecuentes pueden ser como ataques de pánico, entrar en ese tipo de cuestiones, pero hay que ver, yo no me gusta esto de rotular, sino empezar a ver, bueno, yo tengo miedo y empezar, bueno, a ver, el contacto con la emoción, o sea, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo vos sabés que es miedo? ¿Cuándo te pasa? Yo siempre digo que el miedo tiene que ver con lo imaginario, ¿sí? Me empiezo a contactar con algo que no me está pasando en la realidad en general. Estoy pensando en algo y probablemente lo que esté pensando sea una fantasía catastrófica, que de alguna manera ese pensamiento me empieza a generar sensaciones que no son las más agradables en mi organismo, ¿sí? Entonces es importante hacer contacto primero. ¿Es una enfermedad? No, el miedo no, para nada. Como siempre digo, el miedo hay que ver que es una emoción, ¿sí? Como la alegría, el dolor, la tristeza, la felicidad, el estar contento, que por ahí yo digo que son las menos aceptables desde la cultura, desde lo social, ¿sí? No tengas miedo, por ejemplo. ¿Y por qué siempre vincula uno el miedo con los niños? Dice, los niños tienen miedo, ¿por qué? Y bueno, porque son proyecciones nuestras. A veces esto, decir, bueno, mi hijo tiene miedo, pero en realidad es el miedo como papá, son los que yo tengo como papá. Entonces, mucho de esto que hablamos de las consultas vienen también por miedos, ¿no? Miedo a que mi hijo anda mal en la escuela, tengo miedo que quede de grado. Mi hija, no sé, está saliendo con un chico, tengo miedo que quede embarazada. Bueno, el miedo siempre está, porque es parte constitutiva de nosotros.